Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Abbas convoca un congreso de Al-Fatah para reducir la disidencia en su partido. Ataque terrorista con atropello y acuchillamiento en una universidad estadounidense provoca 11 heridos. El viceministro de Diplomacia israelí insta en su cuenta en Twitter a boicotear productos franceses en respuesta al apoyo al etiquetado. 4 detenidos en España podrían pertenecer a la red del jefe de ataques yihadistas en el extranjero de Daesh. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural, pero ahora hablamos del presidente palestino, Mahmoud Abbas, que trata de reducir la disidencia en su partido y la creciente influencia de su rival, Mohamed Dalan, con un congreso del movimiento Al-Fatah en el que se espera elegir a un vicepresidente y del que ha excluido a las voces discrepantes. El movimiento nacionalista palestino celebra su primer congreso desde 2009 en medio de un clima de tensión interna sin precedentes desde que Abbas sustituyó en 2006 al histórico Yasser Arafat al frente de Al-Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina. Cuestionado tanto en la calle como dentro del partido, Abbas pretende con este 7º congreso, que se celebrará en el Palacio Presidencial de Ramallah durante 4 días, cerrar el paso a su principal rival, Dalan, expulsado del movimiento y huido de Cisjordania en 2011 y cuya influencia ante los países árabes ha crecido exponencialmente. El líder palestino, de 82 años y que sufrió recientemente un leve problema cardíaco, no ha mostrado intención de designar públicamente un sucesor, mientras crece la exigencia popular de separar las presidencias palestinas y no acumular todo el poder en una sola persona. Frente a los 2.600 miembros del partido convocados al último congreso en 2009, a este solo han sido invitados 1.400, lo que para algunos muestra cómo Abbas se ha quitado rivales del medio y perdido apoyos. Ha perdido apoyos no solamente dentro del partido, sino principalmente en la calle palestina. Nunca llegó a tener la popularidad de Arafat, pero sí que ha maniobrado durante 10 años para situarse como un dictador, porque nadie lo ha elegido desde hace muchísimo tiempo. Claro que como no es un Estado, tampoco se le puede recriminar falta de democracia interna, pero digamos que dentro de lo que es el movimiento palestino, la autoridad, él reúne no solamente que está al frente de ese supuesto Estado, la Autoridad Nacional Palestina, también está al frente del partido que gobierna y también de la Organización para la Liberación de Palestina, que es el movimiento terrorista que dejó las armas y se convirtió en partido. Que no todas las cosas son lo mismo, solamente que ahora sí está todo mezclado porque solamente hay uno que manda. Y ese que manda tiene 82 años, tiene una casita que cuesta $13 millones que se construyó en Cisjordania, con los ahorros de tanto esfuerzo, y todo esto que está montando ahora, e incluso ha traído a gente de Al-Fatah que se encuentra en la Franja de Gaza, donde están prácticamente recluidos, pues los ha traído para que lo apoyen y que no suba el que todo el mundo sabe que va a ser el único que puede reemplazarlo. Se llama Mohamed Dalan. Es un personaje bastante más moderno, bastante más pragmático e integrador dentro del mundo árabe en la actual coyuntura, por ejemplo, en la línea de Arabia Saudí, etcétera, etcétera, todos estos países que están viendo de que, bueno, que Israel no es el principal problema que tiene el mundo árabe frente a sí, y que los palestinos pues podrían haber tenido ya un Estado palestina, un Estado desde el año 47 y en muchísimas otras oportunidades, si no se dedicaran, por ejemplo, a incitar a la violencia, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que todo esto va a llevar muchos días y casi coincide en el tiempo y en la pomposidad con las exequias de Fidel Castro, ¿no? Que se prolongan hasta el día 4 de diciembre, como 10 días, y
y aquí también se van a encerrar 4 días. Y en este caso, pues no sé si Dahlan estará esperando que también haya un deceso de alguien importante como Mahmoud Abbas para por fin respirar, pero de momento está exiliado y sus representantes en el movimiento Fatah discriminados y aislados dentro del movimiento, por lo cual lo que puede llegar a pasar es que si Abbas no se retira por una cuestión de salud, va a seguir al frente, y mientras siga al frente, el partido va a ir cada vez perdiendo más apoyos en la calle palestina, que ven que el inmovilismo y la corrupción se han apoderado de su liderazgo y que muchos de ellos huyen hacia soluciones populistas y mágicas o trascendentales como las de Hamas o de Daesh, o incluso el martirologio como única vía de satisfacer esa frustración de la que se habla en los medios, atribuyéndola a Israel, aunque en realidad la frustración que tiene el pueblo palestino es ver que su propia gente no hacen absolutamente nada por desatascar el atolladero en el que están metidos hace casi 70 años. Un joven somalí, Abdul Razak Ali Artan, hirió a 11 personas con su vehículo y con un cuchillo antes de ser abatido a tiros por un policía de la Universidad Ohio State en Columbus, Estados Unidos, donde estudiaba. Las autoridades locales y federales no descartan que se trate de un caso de terrorismo yihadista e investigan la vivienda del joven, que según los medios tiene 18 años, así como su vehículo y su entorno social, para determinar el móvil del suceso. Aunque las cámaras de seguridad del campus confirmaron que llegó solo, la policía no descarta que tuviera cómplices. La rápida actuación policial fue vital para evitar una tragedia de mayores dimensiones. Al parecer se trata de un refugiado somalí que salió de su país junto a su familia en 2007, tras lo cual vivió en Pakistán y en 2014 llegó a Estados Unidos, donde obtuvo la residencia permanente. Sí, esta noticia, que a mí me parece muy importante, pues no aparece hoy en los telediarios y probablemente tampoco aparezca en la prensa escrita, solamente en páginas interiores. ¿Por qué me parece importante? Primero porque fíjate que en los últimos meses ha habido este estallido social entre la población afroamericana y la policía, ¿no? Con acusaciones de racismo, justamente cuando todavía estaba sin dilucidar la salida a las elecciones presidenciales. Últimamente, no sé si también por falta de noticias o por falta de sucesos, pues parece que eso se ha tranquilizado desde que han elegido a Trump. No sé si tiene algo que ver, pero lo que sí es que este chico somalí también es de piel oscura, también es afroamericano, aunque no sea de generaciones, y en realidad el policía tardó muy poco en dispararle y matarle. El tema es si también en este caso van a sacar con el Black Lives Matter, van a salir a defenderlo o van a entender que este caso, por lo menos este caso, tiene que ver con el terrorismo. Lo que no es de recibo es que las autoridades americanas bailen el agua a todos y traten de demostrar que esto, por una parte, esta violencia universitaria se debe a la carrera, a la facilidad con que los americanos disponen de armas, porque este chico no tenía armas, no tenía permiso para armas, y la forma de actuar, atropellar y bajar y seguir rematando con un cuchillo, es una acción típica y estudiada de los manuales de cómo actúan los terroristas en Israel. La intifada de los cuchillos es exactamente así. Viene alguien, atropella con un coche a los que puede, a los que no ha matado o a los que están medio heridos, los termina de rematar con un cuchillo, y viene alguien y le dispara. Pues esto es exactamente el guión de lo que ha pasado. Esto es una intifada de cuchillos en territorio americano. No había pasado, y cuando yo digo no había pasado, no es que ha pasado y es una anecdótico, sino lo que digo es ha pasado y esto empieza a pasar. Esto es la primera vez que empieza a pasar, como dentro de un tiempo, no sé, 5 meses, un año, lo que tarde,
veremos como la acción terrorista nueva en Israel, la del incendio de las casas y los bosques, pues va a ser un método terrorista que va a actuar en Europa y en Estados Unidos, en Occidente, dentro de muy poco, porque lo malo siempre se contagia. Entonces, vamos a ver, ya sabemos que con la administración Obama, por lo menos, pues tienen prohibido pronunciar la palabra yihadista cuando hay un acto terrorista. Incluso cuando en el caso de este chico, pues se pueda ver que aparte de haber vivido en Pakistán, que llegó a Estados Unidos hace poco, puede ser que haya dejado una carta donde dice que esto lo hace por Alá, no sabemos si estuvo gritando algo en ese sentido, pero esto tiene toda la pinta de un ataque terrorista yihadista, pero como en Estados Unidos no se puede decir, no sabemos si lo van a atribuir a estos ataques que a veces hay en instituciones universitarias y en colegios secundarios de los Estados Unidos, pero esto no es como aquello. Aquí nadie ha salido a disparar, aquí el personaje no es un americano, un chico americano retraído y acomplejado que tiene 80 armas a su disposición. No es el guión que le gusta a ningún presidente, especialmente al actual. Es el guión de la realidad, y esta realidad no la han sabido manejar durante los últimos 8 años, y no tengo idea de si Donald Trump, el nuevo presidente, va a saber cómo manejar estas situaciones, porque para Estados Unidos va a ser un shock el día que descubran que el terrorismo yihadista no solamente que está en su país, sino que está en su país atentando desde hace mucho. El viceministro de Diplomacia de la oficina del primer ministro y diputado del partido Kulanu, Michael Oren, sugirió a los israelíes a través de su cuenta en Twitter boicotear los productos franceses en respuesta a la decisión de Francia de etiquetar los productos de los territorios en disputa. De profesión historiador, el exembajador de Israel en Estados Unidos, Michael Oren, se refería a la decisión de París de implementar las directrices de la Unión Europea, emitidas en noviembre de 2015, que insta a los industriales a etiquetar los productos israelíes originados más allá de la línea de armisticio de 1949. La embajadora francesa designada para Israel, Hélène Legal, respondió a Oren preguntándole si estaba instando a boicotear los productos franceses cuando en Francia el boicot a Israel está penado por la ley. La delegación de la Unión Europea en Israel también respondió a Oren, indicando que la directriz de etiquetar los productos de los territorios en disputa era simplemente una aplicación de las regulaciones de información de la Unión Europea para los consumidores. Funcionarios israelíes dijeron que París decidió implementar el asunto del etiquetado, que técnicamente es solo una recomendación, como venganza por la oposición de Israel a la Conferencia Internacional de Paz que promueve el presidente francés, François Hollande, planeada para el mes próximo. Bueno, esta noticia tiene muchas puntas por donde cogerla. La primera, que me resulta graciosa, perdón por la ironía, es que este es el viceministro de Diplomacia y ha creado un pequeño conflicto diplomático, él solito, hablando en Twitter, ¿no? Diciendo, bueno, si nos van a boicotear a nosotros, pues yo llamo a que nosotros boicoteemos a los demás. Primera diferencia que hay que hacer y primera aclaración que hay que hacer. No es lo mismo que un gobierno tome una decisión, como el gobierno francés tomó, de apoyar o recomendar el etiquetado, etcétera, etcétera, de lo que hablamos en las noticias de ayer, que solamente afecta a los territorios en disputa en Israel y no a los 200 territorios en disputa que hay dispersos por todo el mundo, algunos de ellos franceses, muchos de ellos ingleses, otros muy conocidos de los españoles como Gibraltar. Es un territorio en disputa y nadie ha pedido que se etiquete y se diferencie a lo que se produce en Gibraltar porque no es un territorio británico al 100%. Bueno, el tema es que no es lo mismo que Francia como país tome una decisión y recomiende que el señor Oren, por más ministro o viceministro que sea, lo diga en su cuenta de Twitter, porque lo hace a modo personal. No es una decisión del gobierno israelí, no es una decisión de la oficina del primer ministro, y esto es algo que yo aquí en este micrófono no me canso de repetir, a ver si entiende el mundo que los israelíes, el gobierno israelí, no tiene una sola voz.
no tiene una sola... Sí que hay una sola voz autorizada, que es la del portavoz del gobierno, pero los periodistas del mundo no se conforman con esos informes tan asépticos de los resultados de la reunión del Consejo de Ministros, que dice qué es lo que van a hacer o lo que van a dejar de hacer. Ellos buscan la información en declaraciones de miembros del gobierno que hacen declaraciones a nivel personal que luego no aplica el gobierno, o que a veces el mismo personaje no lo aplica en su labor dentro del gobierno. Entonces vamos a diferenciar lo que es una decisión del gobierno francés de un comentario de Michael Oren, que también está fuera de lugar, especialmente tratándose del viceministro de Diplomacia. Pero también hay que ver que lo que él está llamando no es ilegal. Vamos a ver, porque la embajadora francesa dijo, a ver, ¿está usted instando a boicotear los productos franceses cuando en Francia el boicot a Israel está penado por la ley? Perdón. Vamos a ver, la señora Hélène Legal o no sabe leer o no se quiere entender. Sí, está instando a boicotear los productos franceses, incluso cuando en Francia el boicot a Israel está penado por la ley, pero en la práctica sí que boicotean a Israel. Eso es lo que ella no agrega en su mensaje. Entonces, este es un lenguaje de corrección política realmente asqueante y que no lleva a ninguna parte, porque si bien otra vez alguien que está encargado de la diplomacia no tendría por qué hacer estas cosas, pues la respuesta es tan diplomática, tan políticamente correcta, que realmente va en contra de la razón y el sentido común. Este es un tema que, como dice el final de la noticia, que es lo más aclaratorio de todo, esto es una rabieta del presidente François Hollande, que le queda muy poco tiempo de gobernar, que sabe que su partido se va a ir, se está hundiendo, y que hoy en día lo único que se está tratando de ver en Francia es si va a gobernar la derecha o la extrema derecha. Pero el partido y las iniciativas que le está llevando a cabo han llevado a... no son, digamos, muy populares hoy en día. Entre otras, estas iniciativas que nadan en la corrección política y que no sirven para nada, y que a veces, como en este caso, promover una conferencia internacional de paz en la cual no estén representados los personajes, los países enfrentados, pues no solamente no tiene razón de ser, sino que lo que hace es alejar las posibilidades de una paz verdadera, porque hace que los israelíes se sientan alejados de estas iniciativas y se alejen de Francia como posible mediador o catalizador de un proceso de paz. Por otra parte, envalentonan a las posiciones más radicales de la dirigencia palestina, que dicen no queremos negociar directamente con Israel, que como en todo conflicto bélico es la única salida que existe. Terminamos las noticias hablando de la Guardia Civil Española, que está investigando si los 4 presuntos yihadistas detenidos ayer en Galicia y Almería tienen alguna relación con la red que dirige el cabecilla Abu Ahmad, sobre cuya identidad siguen existiendo dudas, pese a que se difundió que podía ser un ciudadano belga, encargado dentro del Daesh del envío de terroristas para cometer atentados en el extranjero. En concreto, la información oficial facilitada por el Ministerio del Interior a raíz de los arrestos indica que se les vincula con una red de inmigración irregular que podría haber sido usada por la banda yihadista y que ya fue utilizada en octubre de 2015 por diversos miembros de Daesh para entrar en Europa, junto con los autores de los atentados de París de noviembre del pasado año. Uno de los reclutados para dicha misión, pero que no llegó a tiempo a su destino, tenía en su agenda los teléfonos de los ahora arrestados. Sí, vamos a recapitular porque habíamos hablado hace poco de que se había logrado conocer que los que cometieron los atentados de noviembre del 2015 en París, recordemos, esa bomba que estalló a la puerta del Estadio de Francia, y luego los
los disparos por las calles del centro de París que acabaron con la vida de creo que han sido 150 personas en total en la sala Bataclan, todos estos fueron gente que entraron a París mezclados con refugiados. Y estos confesaron que junto con ellos, o por lo menos el superviviente de toda esta historia, que fue detenido tiempo después porque no participó al final en los atentados, fue detenido y contó que junto con él y con este grupo que atentó en París entraron otros 90 yihadistas en esa tanda de refugiados. No sabemos si hubo otras tandas, por lo cual podrían haber sido cientos o miles los yihadistas que hayan llegado de Daesh a Europa para atentar. Todos ellos organizados por un tal Abu Ahmad, que se supone que es belga, pero que no se sabe muy bien, pero que esa red... se ha conocido ahora un detalle más, o hace poco, otro de los que tenían que haber llegado a París para atentar, fue detenido en la frontera, escapó, fue vuelto a detener, y cuando ya fue detenido finalmente, se le encontró una agenda con teléfonos de gente en medio Europa, y había también allí teléfonos de gente en España. Y los 4 detenidos, estos en Galicia y Almería, pertenecen a esa lista de teléfonos que él tenía, contactos de gente que posiblemente hayan llegado infiltrados como yihadistas infiltrados dentro de la corriente de refugiados que todos conocemos que han salido a través de Turquía y Grecia, etcétera, y que han llegado a Europa. Así que ahora estamos viendo cómo de un pequeño hilo que ha quedado de la investigación de los atentados de Francia justo hace un año, en noviembre del 2015, pues empieza a salir una madeja que muestra el hedor profundo y el problema tremendo que tenemos en las sociedades occidentales, en Europa especialmente y principalmente en Francia, con unas células terroristas yihadistas que ya no son gente que van a salir como en el caso de Estados Unidos, a matar atropellando y con un cuchillo en la mano, que también esos matan, sino que estos directamente vienen con armas, con bombas, y que son células que están esperando que alguien les diga ya. Terminamos aquí las noticias, ahora hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, ya sabes cómo vamos a empezar. Ya te he dicho, empezamos con una condena a un nazi. Y tú me has dicho alemán y yo te he dicho sí. Alemán, bueno, pues cuéntanos sobre esa condena. Pues mira, el tribunal... ¿He saludado a nuestros oyentes? No, ¿no? Si no, hola. Saluda a nuestros oyentes, por favor. Gracias por escuchar la agenda cultural. Bueno, y a ti también te saludo. Claro. Bueno, el Tribunal Supremo de Alemania ha confirmado una condena de 4 años de cárcel a Oskar Kröning, de 95 años, por su participación en los crímenes del campo de exterminio de Auschwitz. Es conocido como el contable de Auschwitz por sus funciones esencialmente burocráticas en este campo. Fue condenado ya en julio de 2015 por la Audiencia Provincial de Lüneburg, al norte de Alemania, por complicidad en 300.000 casos de asesinato. El tribunal consideró que aunque a Kröning no se le pudiera comprobar una participación directa en los asesinatos, su trabajo había contribuido al funcionamiento del campo de exterminio, lo que lo convertía en cómplice. La confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo alemán abre las puertas a otros procesos de cómplices del Holocausto. Así que es una muy buena noticia. Su cometido, el de Kröning, era incautarse del dinero, el equipaje y las demás pertenencias de quienes llegaban al campo de concentración. Ya sabes que a los judíos solo se les permitía llevar una maleta, pero en ella, claro, llevaban pues objetos de valor. Claro, todo lo que podían considerar de más valor, dado que solo tenían posibilidad de llevar esa maleta. Aunque la mayoría intentara esconderlos, siempre al final, bueno, pues en los registros y tal aparecían. Sí, y siempre se ha hablado de la motivación económica de la Shoah para los alemanes, ¿no? La cantidad de millones que obtuvieron por el trabajo esclavo para compañías
o simplemente por el expolio de los prisioneros que llegaban a los campos. Durante décadas muchas personas implicadas en el Holocausto han escapado a la justicia debido a eso, a que no habían participado directamente en las ejecuciones. Pero en 2011 se produjo un giro con la condena del ucraniano John Demjanjuk, quien fue sentenciado a 5 años de cárcel en 2011 por complicidad en la muerte de casi 30.000 judíos en el campo de Sobibor, en Polonia. Sin embargo, esa condena nunca llegó a estar en firme, pues Demjanjuk murió antes de que hubiera una decisión por parte del Tribunal Supremo. Bueno, le deseamos a Oskar Groening que al menos viva 4 años más. Bueno, y tras esta noticia, que dentro de la agenda es noticia, pero ¿qué más tenemos? Pues tenemos una mucho más positiva. Bueno, esta era buena. Pero esta nos alegra mucho porque Israel centra las jornadas León entre Oriente y Occidente. El año pasado estas jornadas estuvieron dedicadas a Egipto y ayer comenzó la segunda edición de las jornadas León entre Oriente y Occidente, que son las que nos ocupan ahora. Israel centra este miniciclo que se basa en el lazo que nos hermana a los leoneses con Oriente, la presencia de los judíos en nuestra tierra, dicen desde León, tanto en la ciudad como en el viejo reino de León, es fundamental para entender nuestra propia historia. No hay que olvidar que aquí hubo juderías de gran relevancia y que además de ello, los judíos siempre fueron muy protegidos por los monarcas leoneses. Esto ha explicado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de León, Margarita Torres. El programa fue abierto por Jesús Arcos, director de proyectos culturales de la Embajada de Israel en España, un buen amigo de Radio Sefará. Desde aquí le saludamos. Y bueno, habrá actividades como, por ejemplo, la protagonizada por el arqueólogo Alexander Van Magen, quien disertará sobre arqueología de Israel, antiguos poblados, nuevas historias. Las jornadas se cierran con la presencia de Walter Wassersier-Meyer, director general de la compañía El Al, las líneas aéreas israelíes, quien pronuncia la conferencia 4 horas de vuelo y 4.000 años de historia, Israel. La ponencia será presentada por Miguel de Lucas, que es, ya saben, director general del Centro Sefarat Israel. También Toledo, perdónenme. Torres, he visto una T, ya me he lanzado. Torres, que le recordamos que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de León, bueno, presentó también las actividades que se han organizado este año para celebrar Hanukkah. Se celebrarán en el Palacio del Conde Luna los días 2 y 3 de diciembre a las 7 de la tarde y esta actividad cuenta con la colaboración de Teatro El Mayal de la Universidad de León. Bueno, pues muy variada, ¿no? Muy multitarea también, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque yo me iba a la gastronomía hablando de León y pensando en Pinjas, que también estuvo en León, ¿no? Hace poquito en unas jornadas gastronómicas. Pero bueno, veo que tenemos arqueología, tenemos un poquito de todo. Sí. Y ya para terminar, Alex, vamos a hablarles de la inauguración este 30 de noviembre de la exposición Bulgari y Roma en el Thyssen. Algunos datos antes de entrar en la mini crónica que nos ha enviado Alicia Perris, que es un aperitivo para el programa que le dedicaremos a esta exposición que tiene un interesante contenido judío. Ahora se lo adelantamos. Pues danos los datos antes de que Alicia nos desgrane ya más a fondo todo. Mira, Bulgari y Roma muestra cómo la arquitectura y el arte de la Roma antigua y moderna han servido de inspiración a los diseñadores de la Casa Bulgari a lo largo de las últimas décadas. La exposición incluye una selección de piezas de la colección Heritage Bulgari que permite apreciar las sutiles relaciones entre las joyas y los cuadros, grabados y monumentos romanos que las han inspirado. Las piezas con cabujones que recrean las cúpulas, el brillo del oro, blanco o amarillo, que recuerda al esplendor de las volutas del arte barroco, o los diseños geométricos que reflejan las líneas puras de las ruinas, son algunos de los detalles que revelan este homenaje de Bulgari a la ciudad eterna. Y nos cuenta Alicia Perris que la muestra es espectacular. Viene de la correlación como inspiración de eso, de lo que les adelantábamos, de edificios emblemáticos de la capital italiana como el Coliseo, el Panteón, las escalinatas de la Piazza de Roma, que ayudó a restaurar la Casa Bulgari con joyas y objetos
prodigiosos, algunos de los cuales fueron lucidas por estrellas del cine de ayer como Anna Magnani y de hoy como grandes modelos masculinos y femeninos y actores y actrices. Pero vamos a los nuestros, como diríamos con Alicia Perris. Hay 5 piezas de Elizabeth Taylor, ya saben que se convirtió al judaísmo para casarse con Eddie Fisher, hasta ese momento marido de su amiga Debbie Reynolds. Las joyas son preciosas y destaca Alicia Perris un cofre con monedas romanas que la pareja regaló a Joseph Mankiewicz como recuerdo de la película Cleopatra. Uh-huh. Cuando Alicia Perris nos habla de pareja se refiere a Elizabeth Taylor y Richard Burton, que ya saben que se enamoraron en Cleopatra y a lo bestia, y se divorciaron, se casaron. Bueno, fue todo un culebrón en esa película millonaria que supuso una catástrofe financiera para la 20th Century Fox, pero que supuso el comienzo de ese torrido romance con 2 divorcios de Richard Burton y Elizabeth Taylor. Bueno, saben que además Joseph Mankiewicz, el objeto del regalo de este cofre con monedas romanas, bueno, pues fue también judío. Uh-huh. Y recibió muchísimos Oscars y es uno de los directores de la época dorada de Hollywood más interesantes. Uh-huh. Ya hablaremos más de Bulgaria y Roma con Alicia Perris. Esta exposición está en el Thyssen, o a partir de cuándo ya está. El 30 de noviembre se inaugura y la podemos disfrutar hasta el 26 de febrero. Bueno, pues muy bien, hay tiempo para disfrutar de esas joyas. Uh-huh. y nada, que a los que se puedan acercar, que se acerquen, y a los que no, pues que traten de acercarse también, ¿eh? Pero que oigan primero el programa de Alicia Perris, que muy pronto grabaremos aquí en Radio Sefarad. Ahí está, de aquí a febrero hay tiempo de sobra. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias Raquel.